Buenos días. Saluda a la persona que está a tu lado. Dile bienvenido, bienvenido. Vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a poder atesorar el consejo de la palabra de Dios. Hoy es nuestro último tema de esta serie de predicaciones del mensaje del Señor a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana y pueda hablar también a nuestros corazones. Un tema muy confrontante que ha sido de manera personal, y anhelo en el Señor también pueda hablar a cada uno de ustedes. Amado Jesús, Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, tú que eres testigo de todas las cosas, venimos delante de ti, Señor, para que guíes nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, para atesorar tu consejo, para ser instruidos, corregidos, alentados a través de tu palabra. Examina, Dios, nuestro corazón y permite que podamos tomar decisiones para cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Gracias porque nos has permitido orar, nos has permitido alabarte, hemos podido agradecerte por lo que vienes haciendo, dejar a nuestras autoridades en tus manos. Y ahora habla nuestro corazón, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mensaje a la Odisea, cuando la indiferencia destruye, hemos titulado el tema del día de hoy. Y hoy llegamos al último mensaje del Señor Jesucristo dirigido a las iglesias de Asia Menor. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Recordemos algo importante, queridos hermanos. Estas 7 iglesias a las cuales se han venido dando estos mensajes no solo existieron en el pasado. Quítate ese pensamiento. No es que esto fue para ellos, no. Creo que hoy siguen representando la realidad de la iglesia en todos los tiempos, incluida nuestra iglesia el día de hoy o nuestra vida cristiana el día de hoy. A lo largo de los mensajes que hemos estudiado, el Señor ha hecho 2 cosas. Primero, corregir, confrontar. Y segundo, también afirmar a las iglesias a un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Preservar a la iglesia pura, limpia, prepararla, santa, hasta el día que el Señor venga por segunda vez. Eso es lo que hemos venido viendo a lo largo de todos estos mensajes. Pero llegamos a la iglesia de la Odisea. Aquí el panorama cambia totalmente, ojo. No hay elogios, no hay reconocimiento de virtudes. Es una iglesia completamente enferma. Es una iglesia que va a experimentar el diagnóstico, va a ser evaluada por nuestro Señor Jesús. No para destrucción, sino para darles un mensaje lleno de esperanza, un llamado amoroso, paciente y diría yo, lleno de misericordia de nuestro Señor, para restaurarlos. Pero también es un mensaje para la iglesia el día de hoy. Así es que no miremos lo que vamos a estudiar simplemente con, no, eso no es para mí. Amén. Lo primero que debemos tener en cuenta, ¿qué sabemos de la iglesia que hubo en la Odisea? Pues bueno, la iglesia de la Odisea, queridos hermanos, amigos, fue fundada por el rey sirio Antíoco II, alrededor de los años 250 a.C. La llamó la Odisea en honor a su esposa, del mismo nombre, la cual más tarde, de manera sarcástica lo voy a decir, le agradeció envenenándolo. La Odisea presentaba varias características particulares de esta ciudad. En primer lugar, era el centro financiero de la región. Era el centro financiero. Aquí estaba la banca, las finanzas. Estaba ubicada estratégicamente para facilitar el comercio y la conexión con otras ciudades. He aquí que esto lo llevó a desarrollarse o a convertirse en un importante centro económico. Para darnos una idea nada más, el filósofo romano Cicerón utilizaba la Odisea como centro para cobrar sus cartas de crédito, algo así como una banca, lo que demuestra la importancia financiera de esta ciudad. Incluso se dice que llegó a ser tan rica y autosuficiente que tras el terremoto del año 61 después de Cristo, sus habitantes
reconstruyeron la ciudad con sus propios recursos, que incluso se atrevieron a rechazar la oferta de ayuda del César. Creo que ya nos estamos dando cuenta dónde está el problema de esta iglesia. No solo estaba involucrada en las finanzas, también era un gran centro de la industria del vestido. Era famosa por su lana negra, suave y de alta calidad, considerado un artículo de lujo para la confección de ropa y alfombras. Se convirtió, diría yo, en el centro de la moda de su tiempo, donde surgían las nuevas tendencias, lo que podríamos comparar el día de hoy con grandes ciudades de la moda como París, Milán o Nueva York en la actualidad. Ahora también esta ciudad fue centro de la medicina antigua. Aquí sus médicos eran reconocidos, especialmente por la elaboración de un ungüento para los ojos, conocido como el colirio, el cual se exportaba a muchas regiones y era muy valorado para tratar enfermedades oculares. Todos estos detalles son muy importantes porque el Señor Jesús va a dirigirse a esta iglesia con estos mismos términos. En medio de ello, esta iglesia tenía un problema. Esta ciudad, tenía un problema. ¿Cuál era ese problema? Padecía de la falta de agua. Dependía de acueductos que traían el agua a través de canales. El problema es que al recorrer varios kilómetros el agua llegaba caliente, luego se volvía tibia, tenía un mal sabor, incluso estaba contaminada al punto de que a veces consumirla producía náuseas al beberla. Otro punto importante que Jesús no va a pasar por alto en esta carta: hoy la ciudad de la Odisea ya no existe. En medio de todo esto nos preguntamos cómo surgió la iglesia ahí. Pues bueno, no tenemos detalles con exactitud, pero se podría decir que hay dos posibilidades. Una, que surgió la iglesia durante el ministerio de Pablo en Éfeso, cuando el evangelio se extendió por toda Asia en Hechos 19. Pero la otra también surge de que haya sido fundada por Epafras, colaborador de Pablo y fundador de la iglesia de Colosas, como bien se mencionó en esa misma carta en Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Con todos estos detalles de la ciudad, con todos estos detalles de cómo era su vida cotidiana, el Señor Jesús se va a dirigir a esta iglesia. Mira cómo se dirige, versículo 14. Y escribe al ángel de la ciudad en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Es muy interesante porque los detalles de cómo se presenta Cristo para con esta iglesia están muy relacionados con el problema de fondo que cargaban. En primer lugar, se describe como el amén. Tú y yo sabemos que la palabra amén significa así sea, pero también aquí se expresa algo mucho más profundo. Habla de una verdad, de una certeza, de un cumplimiento. Cuando Cristo dice yo soy el amén, está diciendo yo soy el Dios de verdad. Yo soy el Dios en el cual se puede cumplir, el cual cumple sus promesas, por ende se puede confiar. Pablo lo dijo así en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 20: porque todas las promesas de Dios en él sí y en él amén, hablando del cumplimiento. Esto nos lleva a algo muy interesante, queridos hermanos. Todas las promesas que Dios ha hecho, absolutamente todas en su palabra, son promesas firmes, seguras e inquebrantables. Cristo nunca falla, Cristo nunca miente, Él siempre va a cumplir. Él ha prometido y eso nos debe llevar a nosotros a confiar. Algo que esta iglesia no estaba haciendo, porque esta iglesia había tomado una actitud para con Jesús. Mira la segunda forma en la cual se presenta nuestro Señor Jesucristo.
como el testigo fiel y verdadero. Queridos hermanos, a lo largo de todas estas cartas, el Señor ha venido usando una palabra: yo conozco tus obras. A ver, queridos hermanos, delante de Dios no podemos ocultar nada. Él conoce cada detalle de nuestra vida. Él sabe lo que hacemos en público como lo que hacemos en privado. Y cuando Cristo dice: yo soy el testigo fiel y verdadero, nos está dando a entender que el veredicto, el diagnóstico que Él va a hacer, no es una suposición, sino que es verdad, porque Él conoce cada detalle de nuestras vidas. No se le escapa nada. Su testimonio es fiel, porque Él nunca falla, no engaña, y es verdadero y digno de toda confianza. El diagnóstico del Señor no se queda en lo superficial, querido hermano. Él examina el corazón. Él va hasta lo más profundo, las intenciones del corazón y la verdadera condición espiritual. Por eso, al presentarse a la Odisea, es como si le estuviera diciendo: a ver, iglesia, yo veo más allá de lo que aparentas, cuidado. Yo conozco realmente quién eres. Y que eso sea un eco en nuestros corazones, ojo. Porque el Señor también dice eso para con nosotros: yo te conozco más allá de lo que aparentas. ¿Sabes qué deja claro esto, queridos hermanos? Que el diagnóstico que Cristo está haciendo de esta iglesia no van a ser de una opinión o de un comentario, sino que es una evaluación perfecta, porque Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el que conoce cada las cosas. Él no va a levantar un rumor. Él va a examinar de manera profunda y va a evaluar esta iglesia, como hace con tu vida y como hace con mi vida. Mira la tercera etiqueta con la cual se presenta: como el principio de la creación de Dios. Esta expresión, el principio de la creación de Dios, queridos hermanos, no está diciendo que Cristo fue creado. Ojo, como muchos a lo largo de la historia han malinterpretado, sobre todo las sectas como los Testigos de Jehová y los mormones, que sostienen que Cristo simplemente es una creación, pero no es así. Porque el término, la expresión, el principio, significa no que Cristo es creado, sino que Él es el origen, la fuente y el gobernante de toda la creación. Él es la causa, la cabeza, y Él es el centro de todo lo que existe. Pablo dijo a los colosenses: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no es parte de la creación, sino que es el creador de todo. Todo existe por Él y para Él, y se presenta así a esta iglesia, que más adelante va a decir: no necesito nada de ti. Se presenta a esta iglesia diciéndoles: a ver un momento, yo soy el que puede suplir todo, aunque ustedes crean que lo tienen todo. Se presenta diciéndoles: yo soy el que ve todo, examino todo, aunque ustedes piensen que pueden ocultarlo. Les va a decir: yo soy el que sostiene todo, el principio de la creación, aunque ustedes crean, porque se han declarado autosuficientes, que pueden sostenerse por ti mismo. Cada aspecto va a confrontar la actitud del corazón de esta iglesia. Queridos hermanos, es que esta iglesia, en vez de atesorar a Cristo, lo ha desplazado. Cuando una iglesia desplaza a Cristo, deja de apreciar su grandeza, deja de apreciar su autoridad, y se producen graves consecuencias. Una iglesia débil, carnal, y diría yo casi muerta espiritualmente. Es que, querido hermano y hermana, déjame decirte algo muy importante: la manera en la cual tú ves a Cristo en tu vida va a determinar tu vida espiritual.
Si tú no aceptas el señorío, la majestad de Dios en tu vida espiritual probablemente tenga consecuencias muy graves. Porque cuando tú y yo vemos a Cristo como algo pequeño, algo lejano, simplemente como un hombre, tu vida espiritual no va a cambiar. Si tú ves a Cristo simplemente como algo para colocarte los domingos e ir a la iglesia, pues bueno, por más que tú quieras cambiar, no lo vas a hacer. Si tú ves a Cristo simplemente como aquel al cual tú puedes tocar la puerta en momentos difíciles, pues déjame decirte que no va a pasar nada. Porque cuando tú y yo reconocemos que Cristo es el Señor, el Creador, el sustentador, el Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente, déjame decirte que la misma belleza de ese Dios te va a transformar. El punto es, ¿cómo estás viendo a Cristo en tu vida? ¿Es lo más preciado? O bueno, ya somos maquinitas automáticas de vida religiosa los domingos. Porque hay un grave problema con esta iglesia. Hace cosas para el Señor, sirve para el Señor, pero sin el Señor. Y esta iglesia, Cristo se va a dirigir. Y es interesante que en esta carta no encontramos palabras de elogio, no encontramos reconocimiento, ni siquiera aprobación. Lo único que encontramos es una reprensión directa. Versículo 15 y 16 dice: yo conozco tus obras. Queridos hermanos, esa expresión debe hacernos a nosotros sentir incómodos. Yo conozco tus obras, yo sé yo miro el corazón, está diciendo el Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Queridos hermanos, Cristo ha examinado la condición de esta iglesia. No eran fríos ni calientes, no estaban completamente lejos de Dios, pero tampoco estaban comprometidos con Él. Ellos se habían declarado un estado intermedio, sin definición, sin compromiso, sin pasión, sin entrega. Como dice el dicho, no eran ni chicha ni limonada, no eran nada. Por cuanto aquellos que son una vida intermedia, diría yo tibios, el Señor ha dado un veredicto. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es interesante que la palabra vomitar, queridos hermanos, lo voy a expresar porque su mismo nombre debe darnos a comprender ello. Es una expresión de repulsión extrema. Es como si el Señor estuviera diciendo: a ver, ustedes los tibios, los que están con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, los que están abrazando la iglesia, a Cristo, pero abrazan también algunas cosas del mundo, pues ustedes, bajo esta expresión, te vomitaré de mi boca, es como si el Señor les estuviera diciendo: ustedes me producen náuseas. Oye, hermanos, esto ha sido muy confrontante para mí. No es fácil para mí decirte esto porque mi conciencia me está susurrando. Un comentarista lo decía de una expresión más duro: ustedes me producen asco. Una vida espiritual pobre, tibia, produce eso, produce rechazo. No porque fueran abiertamente rebeldes, sino porque habían perdido su esencia. Eran como una sal que no sala, una luz que no alumbra. No refrescaban al cansado, ni daban calor espiritual al necesitado. No eran de bendición, eran tibios, inútiles, sin impacto. Habían dejado de cumplir el propósito por el cual existían como iglesia. Tristemente, era una iglesia indiferente. Queridos hermanos, estas son palabras duras.
La indiferencia es uno de los problemas más peligrosos porque destruye lentamente, apaga el amor, enfría la fe y endurece el corazón. Y esta iglesia había enfrentado eso. ¿Creían en Dios? Sí. ¿Venían a la iglesia? Todos los domingos. ¿Daban ofrendas? También. ¿Leían su Biblia? De seguro. ¿Era mundana? También. ¿Hace cosas que no debe? También. ¿Ama a Jesús? Con indiferencia. Para esta iglesia Jesús simplemente era un ropaje que se ponían cuando era necesario. Para esta iglesia Jesús era una portada de Facebook y un comentario en ello. Porque simplemente no había compromiso. Querían el cielo sin renunciar a lo terrenal. Querían estar bien con Dios sin dejar el pecado. Vivían con un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Hermanos, imagínate solo un momento, y esto para mí fue muy confrontante. Imagínate solo un momento que estamos delante del espejo de la evaluación de Cristo y Él mismo nos hace una pregunta directa. En una escala del 1 al 10, donde 1 es estar frío con Dios y 10 es estar apasionado por Él, ¿qué número te pondrías? Donde 1 es estar frío con Dios y 10 es estar apasionado por Él, ¿qué número te pondrías? Tal vez alguien podría decir: mire, pastor, sinceramente creo que yo estoy en un 4, en un 5, que por ahí un 6, pastor. Algo intermedio, pastor. No estoy ni tan mal. Bueno, tampoco estoy bien, pero comparado con mi hermano creo que estoy mejor. Eso probablemente vamos a decir. ¿Sabes qué es lo que opina Cristo de eso, querido hermano? ¿Sabes qué es lo que opina Cristo de ese punto intermedio? No necesitas suponerlo. Versículo 16: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Usando las palabras duras, ese punto intermedio de tu evaluación me produce náuseas. Me da asco. Porque ese punto intermedio, queridos hermanos, solo refleja algo: que no estamos completamente entregados a Dios, pero que tampoco estamos alejados de Él. Simplemente estamos cómodos en la mitad. Y lo más peligroso de este punto intermedio es que nos parece aceptables. Nos hace sentir cómodos, nos acostumbramos y lo normalizamos. Pensamos: bueno, aquí ni tanto, allá ni acá, ahí estoy bien. Pues bueno, ¿qué es lo que opina Cristo de eso? Ustedes, esa actitud me produce náuseas. Oye, queridos hermanos, qué duro que es esto. Le pedí al Señor: ayúdame, porque no se trata de decírtelo a ti, me lo he tenido que decir a mí mismo. Es como si yo me dijera: Luis, tu indiferencia, tu desplazamiento de Cristo, Luis, me da asco. Esta es la tragedia de esta iglesia. Tenían conocimiento, cantaban, participaban de actividades, cursos bíblicos, pero no había compromiso real en el corazón. Habían creído en Cristo, habían pedido perdón por sus pecados, eran parte de la iglesia, pero no crecían espiritualmente. ¿Por qué? Porque nunca dejaron atrás su vida pasada. Intentaron una vida de doble vida, intentaron vivir una doble vida. Es que, queridos hermanos, ahorita está de moda Dios, ojo. Hoy tú escuchas que cualquier persona se dice ser creyente. Hoy tú ves famosos cantantes, y no intento cuestionar sus vidas, porque se declaran abiertamente seguidores de Jesús, pero tristemente su vida simplemente es una apariencia por fuera, pero es mundana por dentro. Y cuando se les habla de entrega, de compromiso, mira que esto, responden con preguntas evasivas. No, esto no es para mí, esto déjale a los otros.
No, no, no. Ya cuando tenga tiempo, de seguro, ahí estamos. La iglesia de la Odisea, queridos hermanos, no se sabía si era espiritual o mundana. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué lo llevó a eso? Pues bueno, aquel que es capaz de mirar cada detalle en nuestro corazón, pues bueno, aquel que tiene la capacidad de evaluar nuestra vida sinceramente, va a revelar el problema. Versículo 17. Porque tú dices, mira, me encanta esa expresión, porque es una declaratoria de rebeldía. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ahí está el problema. Una declaración abierta de independencia total de Dios. Cuidado, iglesia. Cuidado. Porque esta iglesia había caído en aquello que llamamos autoengaño. Cuando ellos dicen, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, es como si estuvieran diciendo o como si estuvieran declarando delante de Dios que ellos se veían a sí mismos como ricos, completos, sin necesidad de nada. Y queridos hermanos, cuando alguien se ve así, porque ha dejado de reconocer de dónde viene todo eso, tristemente, ¿qué pasa en el corazón? Ya no escucha, ya no reflexiona, ya no está dispuesto a aceptar la corrección. ¿Qué te has creído? ¿Para qué te metes? Y lo único que vive haciendo vive diciendo un sinnúmero de excusas para justificarse. Bueno, yo estoy bien. No, yo voy a la iglesia, yo sirvo, soy líder. Dios me bendice, ojo. No necesito más. No, mira, mi vida la llevo así y Dios me está bendiciendo. Quiere decir que estamos bien. Cuidado. Cuidado. No todo lo que parece bendición viene de Dios. Incluso en algunos casos el enemigo puede permitir ciertas cosas para mantener cómodo a la persona, distraída y lejos de una verdadera comunión con Dios. Hay personas que piensan o que viven en pecado y como no ven consecuencias inmediatas, mira, no pasa nada. De seguro Dios tiene cosas más importantes que atender. Como no pasa nada, todo está bien. No, mira, me está yendo bien. Al contrario, estoy siendo bendecido, pues Cristo ya declaró un veredicto para esa actitud. Te vomitaré de mi boca. Tu actitud me produce náuseas. Esta iglesia era rica en su apariencia. Tenía conocimiento, organización, programas, templo majestuoso, recursos que incluso se atrevían a decir a sí mismos, de ninguna cosa tengo necesidad. A ver, hermanos, no sé si esa expresión te parece conocida en tu vida, pero espero que no. Pero de seguro lo hemos dicho en algún momento. En el fondo está diciendo, mira, estoy satisfecho conmigo mismo, no necesito tu ayuda. Esto es una declaración de independencia de Dios, es vivir como si Dios no fuera necesario en la práctica diaria. Aunque ellos dicen creer en Él, sus decisiones, su vida, su manera de actuar demostraba que confían más en sí mismos que en el mismo Dios. Es como decirle a Cristo, perdón, no te necesito en mi vida. Pues Cristo ya declaró un veredicto para ellos: te vomitaré de mi boca.
¿Cómo podemos llegar a decir, Cristo, no te necesito? Aun cuando la Escritura dice que separados de mí, nada podéis hacer. Oye, querido hermano, podríamos decir hoy qué fuerte estas palabras para la iglesia, ¿no? No, cuidado. Pregúntate nada más. ¿Es probable que tú también te hayas vuelto autosuficiente, Luis? Pues bueno, eso se evidencia en tu falta de oración, porque si realmente depende de Dios, ¿qué debemos hacer? Si realmente dependemos de Dios, ¿qué debemos hacer? Una vez más, ¿qué debemos hacer? Orar. Pero si confiamos en nosotros mismos, solo comunico. Ahí está. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Demuestra dependencia de Dios? ¿Cuándo han sido las últimas decisiones que hemos tomado en nuestra vida? ¿Hemos consultado con Dios? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Bajo nuestro propio criterio, nuestra propia forma, nuestro propio intelecto? ¿O estamos dispuestos a someternos al Señor? O tal vez hemos declarado con nuestras acciones, bueno, Cristo, no te necesito. Pues hay un veredicto para eso: te vomitaré de mi boca. Pues bueno, como nuestro Señor es un Padre misericordioso, lleno de amor, va a intervenir. Porque a veces necesitamos una dosis de ubicaína, ¿no? Porque a veces ya hemos conquistado el mundo y ya no te necesito, nos olvidamos de dónde hemos salido. Y mira cómo Cristo revela su condición, versículo 17, la segunda parte. Tu dosis de ubicaína. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Oye, necesitamos eso a veces, queridos hermanos. Necesitamos ver esa profunda miseria espiritual, diría yo. Esta iglesia estaban orgullosos de sus logros, y Jesús les dice desdichados, desventurados, que significa afligidos, miserables, dignos de lástima. Estaban orgullosos de sus riquezas, y Jesús les dice que en realidad son pobres, lo cual significa indigentes, reducidos a ser mendigos. O sea, mejor dicho, están en la bancarrota espiritual, como un mendigo que no tiene nada. Están orgullosos de la imagen de sí mismos, y Jesús les dice: ustedes son ciegos, no pueden ver realmente lo que son. Alguien dijo: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Están orgullosos de sus modas, de sus ropas finas, y Jesús les dice: oye, están desnudos, están totalmente expuestos y revelados por lo que realmente son, porque yo conozco todas las cosas. Dosis de ubicaína. Corazones autosuficientes, orgullosos, el Señor interviene. Pero ¿sabes cuál es lo precioso de esto? Es que podríamos decir: pastor, qué palabras tan duras. Pero ¿sabes qué también vemos aquí? No simplemente vemos dureza, vemos compasión. Porque la descripción que hace Cristo no lo hace porque no tengan solución, sino que está confrontando para que el corazón se dé cuenta de lo que ha hecho, para que ellos reconozcan. El problema no solo es su miseria, el problema es que ellos no reconocen su estado. Ellos decían: soy rico, no tengo necesidad de nada. Y hoy ese sigue siendo el problema de la humanidad. Sigue el problema de muchos creyentes. Muchos no admiten la necesidad de Dios y no se humillan ni están dispuestos a buscar la ayuda de Dios. Querido amigo que vienes por primera vez, humíllate, ven delante de Dios, reconoce tu necesidad, porque si tú vives cegado bajo ese problema, hay condenación eterna para ti. Un siervo de Dios decía: lo peor, o el peor daño que se le puede hacer a una persona en la vida, es verse necesitado, pero no querer reconocer que necesita ayuda. Queridos hermanos, es difícil convencer a alguien que está mal cuando cree que está bien.
Hoy hay muchos que son demasiados orgullosos para pedirle ayuda a Dios que los perdone y los salve. Querido amigo, espero que eso no sea tu estado, que tú no seas una de esas personas. Creyente, no te olvides, admite tu necesidad de Dios, no te independices de Él. Podríamos decir que hasta aquí el mensaje ha sido muy directo. Pero ¿quieres ver el amor de Dios? Pues bueno, mira lo que Dios va a hacer. Cristo no solo diagnostica el problema, también presenta la solución. Le va a dar una serie de consejos. En primer lugar, le da un consejo. Cristo les muestra que todo lo que han confiado, todo lo que hemos visto, sus riquezas, su poder, absolutamente todo, no tiene valor espiritual. Es como si les estuviera diciendo: mira, no compres oro, plata, ni ropa, ni remedios que por favor no te sirven de nada. Tú crees que te hacen sentir bien, porque te dan un poco de felicidad, pero no son eternos. Y entonces Cristo va a hacer algo, y este es el camino a volver a Él. Compra de mí. Compra de mí. Por favor, deja de pensar que lo temporal es mejor de lo que yo te puedo ofrecer. Porque Cristo dice: compra de mí, porque yo te ofrezco una verdadera riqueza donde es eterna. Yo te ofrezco satisfacción plena, no temporal. Compra de mí. Queridos hermanos, a veces estamos comprando felicidad en lugares equivocados, en cosas temporales. Y el Señor le dice: compra de mí. Compra el oro refinado, una vida transformada y rica espiritualmente, santa, separada para el Señor, que ha sido pasado por el fuego consumidor de Dios para quitar todas las impurezas del oro. Compra de mí vestiduras blancas, justicia verdadera que cubre la vergüenza espiritual. Compra de mí colirio para ungir tus ojos para ver, porque necesitamos que se nos quite esa venda. Necesitamos una visión espiritual restaurada para poder vernos a nosotros mismos tal como somos y poder ver la majestuosidad, la belleza de Cristo, quien tiene el poder para satisfacer nuestras vidas. Compra de mí. ¿Sabes a qué apunta todo esto, querido hermano? Cristo está llamando a que vuelvan a Él. Cristo está llamando a que volvamos a Él, que lo pongamos en primer lugar, que aprendamos a depender de Él. Cristo está llamando a su iglesia a que deje de comprar cosas artificiales que le hacen sentir bien, pero son temporales. Los está invitando a que vuelvan a Él. Tibios, vuelvan al Señor, porque sólo así van a poder ver su condición, arrepentirse y vivir una vida que le agrade plenamente a Él. Pero la muestra de amor se ve en la reprensión. Mira lo que hace el Señor. Cristo reprende porque ama, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Queridos hermanos, la corrección no nace del rechazo, sino nace del amor profundo de Dios. Si el Señor no amara a esta iglesia, tenlo por seguro que la dejara igual como está. Pero Cristo, a pesar de sus fallas, a pesar de su tibieza, de su indiferencia, precisamente porque los ama, los confronta, porque es como un padre que disciplina a su hijo, no para destruirlo, sino para formarlo. Es que, queridos hermanos, a veces en medio de la necedad que ha producido esa declaratoria de independencia, estamos tan cómodos que la única forma que Dios va a usar es corregirte para traerte a Él. Y llámale tu corrección, enfermedad, problema económico, qué sé yo.
todo lo que tú sabes muy bien, porque en algún momento hemos estado bajo la mano disciplinadora de Dios. Y muchas veces es el dolor. Porque Cristo no corrige por enojo, sino por amor. Y la palabra amor aquí tiene que ver con un amor verdaderamente tierno y cálido. Porque es la forma, queridos hermanos, en la cual vamos a volver al Señor. Necesito ser disciplinado para declarar mi bancarrota espiritual y decir: Cristo, no te necesito, sino al contrario decir: Cristo, te necesito. Por eso el llamado es urgente, queridos hermanos. Puede haber dolor, pero tiene un propósito: llevar al arrepentimiento y restaurar una vida útil para el Señor. Por eso el llamado es: iglesia, deja la tibieza, vive con celo, con un deseo genuino de agradar a Dios, de hacer su voluntad y vivir una fe comprometida por Él. Hasta aquí el Señor ha obrado en el corazón. Pero mira lo que hace una preciosa invitación. Y de seguro tú has escuchado este texto precioso. Versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Siempre hemos usado este texto para los no creyentes. Siempre lo hemos usado para animar a que reciban a Cristo. Pero déjame decirte que ese no es el contexto. Este texto no está dirigido a no creyentes, sino a creyentes. ¿Sabes por qué? Por una sencilla razón. Aquí, queridos hermanos, hay un creyente que ora, hay un creyente que canta, que sirve, que va a la iglesia los domingos, que toma su Biblia bajo el brazo, que está sirviendo al Señor. Hay un creyente que dice ser seguidor de Cristo, pero ¿sabes? Cristo no es el Señor de su vida. Está haciendo cosas de Dios y ha desplazado a Dios de su vida. Es un cristianismo sin Cristo. La Odisea tenía todo, pero le faltaba lo más importante: Cristo. Tenía templos hermosos, dinero, mucha ropa, tenía todo lo que deseaban, pero no tienen a Cristo como el Señor de sus vidas. Al contrario, Cristo está afuera. Y a mí personalmente esto me confrontó, esto es muy impactante, porque el hecho que esté Cristo afuera, ojo, Cristo, quien compró a la iglesia con su sangre preciosa, Cristo, a quien le pertenece la iglesia, Cristo, quien es dueño de la iglesia y que la ha redimido y la ha amado hasta la cruz, ahora el dueño está fuera. Una iglesia es una iglesia sin Cristo en el centro. Pero nuestro Señor es tan amoroso que a esa iglesia que lo ha desplazado, el Señor está tocando. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? ¿Hay alguien ahí? Pues si alguien me abre, yo entraré y cenaré con él. La invitación a que vuelvas al Señor, no para un momento pasajero, es una invitación a una relación íntima y real. Eso es lo que está haciendo Cristo. La iglesia lo ha desplazado y Él está. ¿Hay alguien ahí? Abran. Que si yo ingreso, me abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él. Si alguno oye mi voz. Queridos hermanos, el problema a veces es que Cristo no hable, sino que muchas veces estamos tan ocupados que nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Esto es una invitación a tener una comunión íntima con el Señor. El Señor hoy sigue llamando. No solo quiere que hagas cosas para Él, quiere estar contigo, quiere tener comunión contigo, quiere volver a ser el centro de tu vida. ¿Dónde está Cristo en tu vida hoy? ¿Lo hemos sacado? ¿Es opcional? ¿Lo consideras a veces? Pues hoy está tocando la puerta.
quiero entrar en tu casa, quiero cenar contigo. Todos estos nos hablan no de algo pasajero, sino de una comunión íntima con Él. Hermanos, el Señor termina con una promesa, versículo 21. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al creyente, no tibio, a todos los que han entregado su corazón, a todos los que viven para Él, les promete disfrutar de un compañerismo en su reino milenial aquí en la tierra y por toda la eternidad. Y no solo ello, sino que los sentará como campeón a su lado para que todos lo puedan ver. ¿Y sabes cuál es eso? Ni siquiera nosotros tenemos que ganar la batalla porque Él ya la ganó. Somos más que vencedores en aquel que nos llamó, querido hermano. Con esto termino. ¿Es Cristo el Señor de tu vida o simplemente es una parte de tu vida? Queridos hermanos, es triste, pero podemos estar en la iglesia, servir, participar, caer en el peligro del orgullo, la indiferencia, la autosuficiencia y desplazar a Jesús de nuestras vidas. Yo he sido joven y he vivido eso. He servido al Señor en muchas cosas y muchas veces he justificado diciendo: pero Señor, estuve sirviéndote todo el día. Cristo está a la puerta y te llama, porque quiere restaurar esa comunión contigo, querido hermano. El salmista decía: mi corazón te ha oído decir, ven, habla conmigo. Y yo respondo: aquí estoy, Señor. Hagamos las cosas de Cristo, pero con Cristo dentro. Así es que esto es una buena oportunidad para que nos evaluemos. Y digamos al Señor: Cristo, te necesito. Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparece en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.